¿Alguna vez te has sentido vulnerable, expuesto a los peligros de la vida o abrumado por situaciones que parecen estar fuera de tu control? Todos, en algún momento, hemos experimentado esa sensación de miedo o incertidumbre frente a lo desconocido. La buena noticia es que no estamos solos en esos momentos, y el Salmo 91 nos recuerda esta poderosa verdad: si habitamos bajo el abrigo del Altísimo, estaremos seguros. Pero, ¿qué significa realmente habitar bajo su abrigo? ¿Es suficiente con solo orar y leer el Salmo 91? Hoy te invitamos a profundizar más allá de las palabras, a entender el contexto, el propósito y la promesa real que encierra este salmo. Quédate con nosotros en Biblia en Minutos y descubre cómo esta enseñanza puede transformar tu vida. Comencemos. Contexto histórico del Salmo 91. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de la Protección, una de las oraciones más poderosas y reconfortantes de la Biblia. Aunque tradicionalmente se le atribuye a Moisés, quien habría escrito este salmo durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto tras su salida de Egipto. Algunos estudiosos también lo relacionan con el reinado de David debido a su estilo poético y su profundo enfoque en la confianza en Dios. Independientemente de quién lo haya escrito, el mensaje del Salmo 91 es claro: aquellos que confían en Dios y viven en obediencia a Él, encontrarán refugio y protección en medio de cualquier adversidad. Recordemos que el pueblo de Israel, tras ser liberado de la esclavitud en Egipto, vivió durante 40 años en el desierto, un lugar inhóspito lleno de peligros como serpientes, escorpiones, falta de alimento y agua, y constantes amenazas de enemigos. En ese contexto, confiar plenamente en Dios no era solo una opción, sino una necesidad vital. Moisés, como líder del pueblo, sabía que su única esperanza de sobrevivir y llegar a la tierra prometida estaba en habitar espiritualmente bajo el abrigo del Altísimo. Habitar bajo el abrigo de Dios significaba obedecerle y permanecer fieles a sus mandamientos. No era un acto superficial, sino una relación continua basada en la fe y la santidad. Dios protegió a los israelitas de muchas plagas y enemigos durante su travesía, pero también exigía obediencia. El Éxodo nos muestra ejemplos claros de cómo la desobediencia y el pecado separaban al pueblo de la protección de Dios, mientras que la fidelidad y la santidad les aseguraban su presencia y protección constante. Este salmo, por tanto, no es simplemente una oración de protección, sino un llamado a mantenernos cerca de Dios, a alejarnos del pecado y a vivir de acuerdo a sus principios. Pues solo así podremos experimentar esa verdadera cobertura divina. Si quieres profundizar aún más, te recomendamos leer el libro del Éxodo y estudiar cómo Dios guió, protegió y también disciplinó a su pueblo en el desierto. Recuerda que la Biblia es la fuente principal del conocimiento bíblico, y nada supera la experiencia de leerla en físico, reflexionando en cada versículo y permitiendo que Dios hable a tu vida. El Salmo 91 es una poderosa declaración de confianza en la protección divina, pero no es solo un conjunto de palabras que se recitan mecánicamente. Es una invitación a vivir en una relación constante y profunda con Dios. Veamos algunos versículos clave y su significado. Versículo 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo establece el principio fundamental del Salmo 91: la protección de Dios es para quienes habitan bajo su abrigo, no para quienes lo visitan de vez en cuando. La palabra habitar implica una relación constante, un estilo de vida basado en la comunión con Dios. No se trata de acudir a Él solo en tiempos de crisis, sino de vivir diariamente en su presencia. En los tiempos de Moisés y David, habitar bajo el abrigo de Dios significaba obedecer sus mandamientos y mantenerse alejado del pecado, pues Dios es santo y no puede relacionarse con el pecado. Hoy en día, esto sigue siendo cierto. Si deseamos experimentar esa protección divina, debemos vivir en santidad y obediencia, evitando prácticas que nos alejen de Él. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos versículos reflejan la confianza que podemos tener en Dios frente a cualquier peligro. En la época en que fue escrito este salmo, Israel vivía rodeado de enemigos. Las guerras, las pestes y las amenazas eran parte de la vida cotidiana. Los israelitas sabían que confiar en Dios no eliminaba automáticamente los problemas, pero les daba la seguridad de que,
pase lo que pase, Dios estaría con ellos. Hoy, nuestras batallas pueden ser distintas: enfermedades, problemas financieros, conflictos personales o situaciones difíciles que nos generan miedo e incertidumbre. Este salmo nos enseña que, aunque las dificultades lleguen, si permanecemos bajo la sombra del Omnipotente, no debemos temer, pues Dios nos dará la fortaleza para enfrentarlas. Sin embargo, es importante recalcar que esta protección divina no es incondicional. Es decir, que hay condiciones de Dios, escritas en la Biblia, si queremos disfrutar de su protección divina, porque si nos alejamos de Dios, si vivimos en desobediencia o en pecado, ya estaremos por nuestra propia cuenta. Y no tendremos el respaldo de Dios y las malas consecuencias llegarán, y ni siquiera Dios las evitará, porque Él respeta nuestras decisiones. La verdadera protección viene de vivir en obediencia, alejados del pecado y en comunión constante con Él. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo nos habla del cuidado especial de Dios hacia quienes confían en Él. Cuando vivimos bajo su abrigo y obedecemos su palabra, Dios envía a sus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos. En la antigüedad, el pueblo de Israel enfrentaba peligros constantes durante sus viajes, como asaltos y ataques de enemigos. Hoy, aunque no vivamos esas mismas situaciones, también enfrentamos peligros en nuestro día a día, decisiones importantes, tentaciones y situaciones difíciles. Este versículo nos recuerda que, cuando andamos en los caminos de Dios, podemos confiar en que Él enviará su protección, no solo física, sino también espiritual. Pero debemos tener claro que esta promesa no implica que nunca enfrentaremos problemas. De hecho, el propio Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también nos animó a confiar en que Él ya ha vencido al mundo, Juan 16:33. Por eso, el llamado es a ser constantes en nuestra relación con Dios, a permanecer bajo su abrigo a través de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia. Solo así podremos enfrentar las dificultades con la seguridad de que Dios está con nosotros. Si deseas experimentar esa protección divina, te animo a que reflexiones sobre tu relación con Dios. ¿Estás habitando bajo su abrigo o solo lo visitas de vez en cuando? Recuerda que Dios es santo, y para disfrutar plenamente de su protección, debemos alejarnos del pecado y buscar vivir en santidad. Continúa viendo este video para conocer cómo el Salmo 91 termina con una de las promesas más hermosas de la Biblia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia en Minutos-777 y dejar tu like y compartir este mensaje con quienes lo necesiten. Estás a un paso de fortalecer tu fe y vivir bajo el abrigo del Altísimo. Un llamado a la santidad personal. El Salmo 91 es una invitación a vivir bajo el abrigo de Dios, pero no debemos olvidar un aspecto fundamental: para experimentar esa protección divina, debemos vivir en santidad. Dios es santo, y no tiene relación con el pecado, no lo solapa ni lo pasa por alto. Si deseamos habitar bajo su sombra, es vital alejarnos de aquello que nos separa de Él. No se trata solo de orar y leer el Salmo esperando que los problemas desaparezcan. Las dificultades vendrán, pero cuando vivimos en obediencia, Dios nos fortalece y nos protege en medio de ellas. La verdadera paz no consiste en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que, con Dios, podemos enfrentarlos sin temor. Hoy te invito a evaluar tu vida. ¿Estás buscando a Dios de corazón? Si hay cosas que te alejan de Él, es el momento de dejarlas atrás. Vivir en santidad es el camino para habitar bajo el abrigo del Altísimo y experimentar la verdadera protección divina. Si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor el Salmo 91 y la importancia de vivir en santidad, te invitamos a dar un paso más en tu relación con Dios. La protección divina no es solo recitar un salmo, sino vivir bajo su abrigo mediante una vida de obediencia. Recuerda que Dios es santo, y para experimentar verdaderamente su cuidado, debemos alejarnos del pecado. Suscríbete a Biblia en Minutos-777 para seguir profundizando en la palabra de Dios, deja tu comentario, y comparte este video con quienes necesiten escuchar este mensaje. Juntos seguimos creciendo en fe.